Bien, buenas tardes a todos. Es un placer saludarlos y darles la bienvenida a este coloquio. Siempre que lo vamos a... Cuando tengo el privilegio de compartirlo, de presentarlo, perdón, me gusta siempre compartir cierta información histórica. Esta es una actividad que se realiza en el antiguo Departamento de Física desde el año de 1984. O sea que tiene prácticamente más de 36 años de estarse practicando de manera casi ininterrumpida. Esto demuestra que cuando las iniciativas las hacemos las personas, las tomamos como propias, como individuales, aunque no sean creación original nuestras, las iniciativas perduran y tienen frutos excelentes. Esperamos que esto se perpetúe por mucho tiempo más en la Escuela de Física. El día de hoy tengo el privilegio de presentar a mi colega y amigo, exalumno, el físico Marco Reyes Paguaga. Conozco a Marco desde prácticamente finales de los años 80, comienzos de los 90. Fui su profesor en la licenciatura en las clases de Mecánica Estadística 1 y Mecánica Estadística 2, y desde entonces desarrolló una enorme pasión por esta área de la física, a tal punto que cuando también fuimos sus profesores en la maestría recientemente, relativamente hace unos pocos años, él decidió tomar como tema de investigación un tópico relacionado con esta área. Recuerdo que prácticamente el trabajo lo hacíamos mientras él me hacía el favor de transportarme a la universidad desde el Hotel Sula a las clases por el poco tiempo que teníamos. Allí íbamos desarrollando la tesis y haciendo después las revisiones. Marco es un hombre dedicado al trabajo, serio, es una excelente persona, además, ¿verdad? Que es un título importante en estos días que no hay muchas personas buenas. Sus áreas son, esencialmente, él le gusta la física computacional y más le enmarca en las áreas de mecánica estadística, de física molecular y de electromagnetismo. Ha impartido clases en la Universidad Autónoma y en la Unitec en las áreas de matemáticas y física, impartiendo clases en diferentes niveles, desde los niveles básicos hasta los niveles avanzados en distintas áreas. Tengo entonces el honor de dejarlos con Marco. Las reglas aquí en el coloquio son 45 minutos para que el expositor exponga y luego 10 minutos para preguntas, los cuales van a ser moderadas por el señor Lorenzo Núñez, ¿verdad? Entonces, Marco, bienvenido. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, Alejandro. Gracias por esos conceptos. Yo estoy muy agradecido también por la oportunidad de conversar sobre este tema apasionante que es el modelo Ising, que es parte de la mecánica estadística. El modelo Ising se toma, por decirlo así, en una forma equivalente al caso de cuando se estudian las oscilaciones, el oscilador armónico simple, que se toma como base y luego se van considerando otras cosas. Total que el modelo Ising es un área que sirve de base para una gran cantidad de investigaciones actualmente. Se sigue utilizando las ideas fundamentales de ese modelo y básicamente es sobre el magnetismo en la materia. Voy a compartir aquí un documento. Creo que ya están viendo el documento. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, se ve claro. Ok. Bien, así rápidamente, esta es la agenda que tenemos. Una breve introducción, el modelo Ising y la mecánica estadística.
un poco sobre la teoría del campo medio, que es un método aproximado, igual de Monte Carlo, y luego la bibliografía. Básicamente es una forma de explicar el magnetismo, especialmente el ferromagnetismo, ¿verdad? Y vamos a hacer algunas aproximaciones con dos técnicas. Una es con Monte Carlo y la otra es con la teoría del campo medio. Niels Bohr fue uno de los primeros en darse cuenta de que el magnetismo como tal en realidad tiene un origen que no se puede explicar por medio de la mecánica clásica. Él en sus investigaciones llegó a esa conclusión. En los materiales, pues desde el punto de vista magnético, se pueden clasificar en tres áreas grandes: materiales que son de tipo ferromagnético, paramagnético y diamagnético. En el caso de los materiales, bueno, en primer lugar, el campo magnético, como todos sabemos, es producido por una corriente y podemos pensar de que en el caso del magnetismo de la materia, tenemos espiras microscópicas producidas por los electrones que tienen los átomos. Estos electrones, pues hay un movimiento orbital, bueno, tienen un movimiento orbital visto desde el punto de vista clásico, y tienen un movimiento propio, que es el spin. Claro, eso desde una imagen clásica. Es más complicado el asunto porque nunca se ha visto un electrón. Y simplemente esta es una imagen clásica que se tiene sobre eso, de tal manera que estas partículas pequeñas, los electrones, debido a esos movimientos, podemos asociarle un efecto magnético producido por el movimiento orbital y por el movimiento del spin, esa propiedad intrínseca que tienen los electrones. Llamémosle así, una propiedad intrínseca. Entonces, el efecto neto, que sería la suma vectorial de estos efectos, produce un momento total. Entonces, en el caso del ferromagnetismo, este surge cuando hay una gran colección de espines que se alinean. Entonces, esos momentos magnéticos puntuales se orientan en la misma dirección y producen un momento total macroscópico visible. Y bien, el asunto central es entender cómo esas interacciones entre los espines surgen, ¿verdad? Ese alineamiento, cómo es que se da. Precisamente este modelo que fue introducido ahí por el año 1920 por el profesor Lenz, que el problema se lo propuso a su estudiante, que es justamente Ising. Ising lo trabajó y él esperaba observar una transición de fase, cosa que no lo pudo observar. En una dimensión eso no ocurre. Posteriormente, Lars Onsager, él demostró de que sí, y de hecho encontró de forma analítica para un caso particular cuando ocurre eso. Ya vamos a ver ese resultado. Entonces, el modelo de ferromagnetos que vamos a considerar supone de que los espines se alinean de tal manera que unos apuntan hacia arriba y otros hacia abajo, y dependiendo de eso, entonces tienen una energía asociada. Por ejemplo, si están antiparalelos, la energía es positiva, y si es paralela, entonces
la energía es negativa entre pares vecinos. Bien, vamos a asumir de que estos espines están situados en un mallado regular. Esto por simplicidad. Y ya que el spin es un fenómeno cuántico, en esencia vamos a estudiar un modelo simplificado. Bien, estos espines interactúan con otros espines que están en el mallado y estas interacciones favorecen el alineamiento por pares. En un material magnético real, las interacciones van a ser grandes entre espines vecinos, cercanos, y cae rápidamente con el aumento de la separación entre dos espines. Eso es de esperar en una situación real. Bien, con esta motivación, entonces, las interacciones entre vecinos, la energía se calcula de esta forma, donde SI y SJ pueden tomar el valor de 1 o menos 1. Y esta suma se hace sobre todos los pares de espines cercanos. J es una constante y la vamos a asumir positiva. Bien, entonces, de acuerdo a eso, es útil imaginar que los espines del sistema están en un estado particular correspondiente a un arreglo particular inicial, ¿verdad? Y la energía se calcula con la ecuación 1, esta que ustedes observan ahí. Bien, mientras la energía del sistema de espines es mínima, los espines son paralelos entre sí. Por supuesto, la temperatura juega un papel muy importante, tiende a desordenar esos espines. Por ejemplo, aquí tienen un mallado. Ustedes pueden observar, calculemos la energía de los que están antiparalelos. Vamos con el primer renglón. Miren, estos dos primeros son paralelos. El segundo y el tercero son antiparalelos. Aquí hay 1, 2, 3, 4 con el de arriba, 5, 6 con el de abajo, 7, 8, 9, 10. Hay 10 que son antiparalelos, por lo que vimos anteriormente, entonces sería 10 por J. Esa sería la energía debido a los espines que son antiparalelos. Si ustedes cuentan, los que son paralelos van a encontrar 14, haciendo lo mismo. Y así es que se calcula la energía con esta ecuación. Bien. Asumamos que los espines del sistema están en equilibrio térmico con un baño a una temperatura T. Así el comportamiento puede ser descrito por un ensamble canónico. Los ensambles, pues, son herramientas que aparecen en la mecánica estadística y cuando se tiene intercambio de energía con un baño, este es el que se utiliza, este ensamble, el canónico. Podemos imaginar que en el paso del tiempo los espines se están invirtiendo. Claro, mientras se alcanza el equilibrio, estos están cambiando de posición de arriba hacia abajo, de acuerdo a esta probabilidad dada por la ecuación 2. Ese es el famoso factor de Boltzmann. Bien, entonces F sub alfa es la energía en el estado alfa, K sub B es la constante de Boltzmann y P sub alfa es la probabilidad de encontrar al sistema en ese estado alfa. Bien, desde un punto de vista microscópico, la interacción de los espines con el baño causa que el sistema vaya en transiciones de un estado a otro. Y una medida macroscópica de todos esos momentos magnéticos es la magnetización. Esta se obtiene promediando
promediando sobre todo los microestados que se visitan durante el curso de esta medida. Con esta ecuación uno puede calcular esa magnetización. Como pueden ver, pues P sub alfa, ya vimos, es la probabilidad de que esté en ese estado. Y si sumamos sobre todos los estados, obtenemos la magnetización, que es un observable macroscópico. Bien, como les había mencionado, Lars von Sager fue el primero que resolvió el modelo Ising en 2 dimensiones, en un mallado cuadrado regular, sin campo magnético externo. Para lograr esto, él calculó la energía libre y de ahí calculó las propiedades, los observables macroscópicos. Hizo un trabajo matemático impresionante este señor. No es fácil el desarrollo que hizo y él llegó a esto. La magnetización para una cierta temperatura crítica, si se alcanza esa temperatura crítica mayor que esa temperatura, la magnetización es cero, o sea que él predice, ¿verdad?, que hay una transición de fase. En este caso, cuando tenemos en 2 dimensiones el mismo modelo Ising, pero en 2 dimensiones. Encontró cuál es esa temperatura crítica, esta 2.2691. Bien, lo que vamos a hacer ahora es un modelo aproximado, 2 modelos aproximados. Primero, la teoría del campo medio. Este es un método que ayuda a estudiar las características de las transiciones de fase de manera cuantitativa, pero no es preciso. Eso sí, da un primer acercamiento al problema y hace algunas predicciones interesantes. Bien, la magnetización está relacionada con el promedio de espines que se alinean. Aquí los brackets lo que denotan es un promedio. Este promedio es con respecto a los diferentes microestados que son generados por las vueltas de los espines. Recuerden que están cambiando a medida se están dando las transiciones de un estado a otro. Suben y bajan. Para un sistema muy grande, los espines van a tener el mismo alineamiento promedio. Esto se puede ver notando que los espines todos son equivalentes en el sentido de que cada uno de ellos interactúa con 4 espines vecinos. Bien, entonces la magnetización para el caso de n espines, aquí la tienen, se toma la de 1 y se multiplica por n. Si agregamos un campo, asumiendo de que hay un campo efectivo, un campo que en promedio viene siendo el mismo para cada uno de ellos, entonces, ¿cómo cambia la ecuación 5 si consideramos ese campo? Ahorita lo vamos a ver. Pero ahorita consideremos uno de esos espines en presencia del campo. Sabemos que va a tener una energía. Las posibles energías, como es arriba y abajo, como ya vimos, va a ser menos más nu por h. Esto seguro lo recordarán de física 200, 415, cuando se estudia magnetismo. Las probabilidades, de acuerdo a Boltzmann, recuerden que estamos usando el ensamble canónico. Entonces, cuando es más, es la probabilidad que sea menos, esta es la probabilidad, y determinamos la constante C con la condición de normalización. Aquí la tienen. Cuando esto se sustituye en el promedio, entonces se obtiene esto. Este es el resultado exacto del comportamiento de un solo spin en un campo magnético. Y ahora vamos a utilizar este resultado para obtener una solución aproximada para n espines. Aquí, por supuesto que la interacción con los vecinos está dada
por la ecuación 5. Es la energía de interacción, ¿verdad? Y se asume lo que les había mencionado, un campo magnético equivalente sobre los espines. Bien, entonces la función de energía se puede escribir de esta forma, lo cual muestra que el término que envuelve J tiene la forma de un campo magnético efectivo. Acá se introduce un campo magnético efectivo, de tal manera que, ya que todos los espines tienen el mismo promedio de alineamiento, sus promedios térmicos van a ser el mismo. Haciendo H igual a 0, entonces obtenemos ese campo efectivo, ¿verdad? Bien, entonces combinando las ecuaciones, S se escribe de esta manera. Bien, lo que se va a hacer es, teniendo S, ya podemos calcular la magnetización. Teniendo este promedio, podemos calcular la magnetización y lo vamos a hacer para un montón de temperaturas. Este programa lo que hace es inicia con 0.01, con una temperatura inicial de 0.01, y luego se calcula para 100 temperaturas diferentes. Aquí es necesario utilizar un algoritmo que resuelva una ecuación no lineal, porque esta es una ecuación no lineal la que queda. Hay que resolver para S. Como ustedes pueden ver, S está dentro de la tangente hiperbólica y está aquí. Entonces, y está cambiando de acuerdo a T. Las demás son constantes. Entonces, esta es una ecuación no lineal que se resuelve 100 veces. En este ciclo se resuelve la ecuación. Aquí en este archivo se almacenan los valores de magnetización. La función que se resuelve es esta, la de la tangente, y se necesita la derivada. Si recuerdan el algoritmo de Newton, para resolver una ecuación no lineal como esta, recordarán que se necesita su derivada también. Entonces, esta función es la derivada. Entonces, el archivo que le llamé ISIN1 almacena todos esos valores de temperatura y de magnetización, y al resolver pueden ver que la magnetización, a medida va aumentando la temperatura, va disminuyendo. Cuando se está acercando a 4, aquí la pendiente se vuelve infinita. Aquí se da la transición de fase. Ahora, ¿qué fue lo que obtuvo Onsager? Onsager obtuvo que esa temperatura crítica es de 2.269. La teoría del campo medio predice un valor de aproximadamente 4. Claramente es incorrecto, pero sí predice que hay una transición de fase y que hay una temperatura crítica. Entonces, es una primera aproximación. Ahora bien, si la ecuación que obtuvimos de la teoría del campo medio, esta, la ecuación 11, si la aproximamos, si hacemos un desarrollo en serie de Taylor de la tangente y tomamos los primeros dos términos y se resuelve, pues se obtiene un valor aproximado nuevamente. Bien, entonces el modelo es incorrecto en cuanto a la precisión, pero nos
nos predice correctamente una transición de fase y también un valor de temperatura crítica en donde la magnetización desaparece, la magnetización del material. Bien, vamos a ver el otro enfoque ahora, el método de Monte Carlo. En este caso, recuerden, tenemos un baño térmico a una temperatura T. El método de Monte Carlo utiliza un enfoque estocástico para simular el intercambio de energía entre el sistema de espines y el baño térmico. Y se puede simular de la siguiente manera. Se selecciona un spin y la energía requerida para darle vuelta es calculada. En este modelo de Ising se utiliza siempre la ecuación 1, ¿sí? Estamos utilizando la ecuación 1. Si E sub B es negativa para la energía, entonces hay una inversión. De acuerdo al valor de energía, puede invertirse o no el spin. Si la energía es positiva, se debe tomar una decisión. Entonces, se toma un número aleatorio que es distribuido uniformemente entre 0 y 1 y se genera ese número y se compara con el factor de Boltzmann. Y ahí, pues, se toma la decisión. Puede ser aceptado o no, y entonces se calcula la energía y luego se promedia. Aquí está, si el factor de Boltzmann es más grande que el número aleatorio, el spin es girado. De lo contrario, permanece igual. Esto se hace un montón de veces. El procedimiento anterior es uno de los algoritmos más famosos del siglo XX. Está considerado en el top 5 de los algoritmos más importantes que se hicieron. Este procedimiento se repite la cantidad de veces que uno quiera, porque como es una aproximación computacional, ¿verdad? Y aquí se está simulando esa interacción con el baño. Bien, así a modo grosso, miren, aquí se genera el número aleatorio. Si es menor que 0.5, entonces el spin va a valer 1, si no va a valer -1. Primero, hay que poner los spins en un mallado, en un mallado, y esta subrutina, eso es lo que hace. En esta parte se toma la decisión de si es aceptado o no el movimiento y si el spin se va a invertir o no. Y en esta parte se hace la termalización. Cuando se utiliza Monte Carlo, se tiene que dejar que las corridas se estabilicen, porque al inicio hay demasiadas fluctuaciones. Entonces, ese proceso de termalización es cuando ya se ha alcanzado un cierto número de corridas, en donde ya las cantidades tienen un comportamiento más o menos estable. Bien, entonces aquí he calculado otras cosas, pero no las voy a mostrar. Lo que sí voy a mostrar es la magnetización versus temperatura. Pero el programa también calcula el error, ya que es un método estadístico, siempre se puede calcular el error estadístico, ¿verdad? Se puede calcular otras propiedades físicas macroscópicas como la susceptibilidad, el calor específico, todo eso se puede calcular usando las ecuaciones de la mecánica estadística y se pueden agregar a aquel programa. De hecho, están agregadas, pero solamente me interesa mostrarles, en este caso, la magnetización versus la temperatura. Esta subrutina es la que ubica los spines en el mallado. Un mallado
cuadrado regular. O sea que aquí se está resolviendo, en otras palabras, el mismo modelo de Onsager, que él hizo ese desarrollo impresionante, ese desarrollo matemático, y él lo obtuvo de manera exacta. Veamos el resultado con Monte Carlo. Aquí tienen la magnetización y la temperatura. Miren, justamente en el valor que calculó Onsager, aquí es donde se da la transición, ¿ok? Aquí la pendiente es infinita, la pendiente de la magnetización con respecto a la temperatura, aquí es donde justamente se da la transición de fase. O sea, Monte Carlo predice muy bien el resultado que se obtuvo de forma analítica, que fue un desarrollo increíblemente complejo. Bien, hay otros modelos que surgieron después de que Ising hizo ese trabajo. En el modelo Ising, como ustedes ya vieron, los spines suben, están spin arriba o spin abajo. Pero por supuesto que está un modelo en donde puede tener una orientación cualquiera en el plano XY. Ese modelo justamente se llama así, modelo XY, y lo propuso Kosterlitz y Towles. El hamiltoniano o la energía se calcula de esta forma. Como pueden ver, hay componentes X y componentes Y para el spin. Una forma simple de escribirlo es así. Aquí el coseno pues toma diversos valores y simula muy bien el modelo XY. Un resultado de utilizar ese hamiltoniano lo pueden observar ahí. Miren qué interesante el patrón que se forma de los spines. Este predice vórtices también. Predice vórtices. Este es un modelo muy interesante y que se ha utilizado en ciertos estudios. Está el modelo de Heisenberg. El hamiltoniano aquí es todavía más general. Cada spin puede tener cualquier orientación en el espacio. Es más general que el modelo de Kosterlitz, porque puede tener cualquier orientación en el espacio. Este se utiliza en el estudio de confinamiento de quarks. Ahí se le ha encontrado aplicaciones a este modelo. Kawasaki, un físico japonés, hizo una interpretación interesante del modelo Ising. Él lo utilizó para estudiar aleaciones binarias. En este modelo, una variable toma un valor +1 y este valor, pues, lo que puede indicar es que hay un átomo de un metal particular en ese nodo I. Vaya, por ejemplo, aluminio. Si vale -1 el spin, entonces lo que indica es la presencia de otro átomo diferente. Un átomo B, por ejemplo, zinc. B, o sea, el campo magnético, B o H, es interpretado como la diferencia en el potencial químico entre los dos tipos de átomos. Eso es de esperarse, ¿verdad? Porque es el movimiento de partículas. La novedad comparada con la interpretación usual como un ferromagneto que vimos anteriormente es que los átomos A y B no pueden transmutar. O sea, en el modelo magnético, acuérdense que a medida se dan las transiciones de los microestados, los spines están subiendo y bajando. Aquí no. Esto significa que el número de átomos A y B es constante. Ahora, no tiene sentido calcular la magnetización, ya que es constante.
cantidad típica de interés cuando se usa en este contexto es para medir el número de enlaces que unen dos sitios vecinos en los que las variables toman valores diferentes, una especie de área de contacto entre los metales de las dos aleaciones. Como es considerado un modelo real para aleaciones binarias, este modelo puede reproducir algunos hechos conocidos por los metalúrgicos. Primero, el proceso conduce a la separación de fases con cada aleación ocupando principalmente un área espacial localizada, solamente por debajo de una temperatura crítica. Para temperaturas superiores a esa crítica, los dos metales están bien mezclados, mientras que para una temperatura menor, el sistema se divide en dos fases, cada una de ellas rica en uno de los metales. El segundo aspecto interesante del modelo Kawasaki es la evolución temporal de la separación de fases. Ocurre que a una temperatura por debajo de la crítica, de esa temperatura crítica, hay una dependencia en cuanto a la proporción relativa inicial de cada metal. Por ejemplo, si esa proporción es cercana al 50%, el sistema evoluciona a lo que se le llama la descomposición espinodal, en la que estructuras filamentosas comienzan a formarse. O sea, se unen átomos de un metal y luego se vuelven más gruesas esas uniones y crecen. Veamos eso. Esta es la aleación inicialmente. Aquí es la evolución que se está dando de tal manera de que se forman estos enlaces que ustedes ven. O sea, estos son uniones de átomos que están evolucionando de acuerdo a esto. Y el modelo lo predice. El modelo lo predice muy bien. Cuando uno de los metales es más abundante que el otro, porque en el caso espinodal estaban 50 y 50 aproximadamente. Pero si uno de los metales es más abundante que el otro, entonces en el metal, que es minoría, comienza a formarse pequeñas gotas incrustadas en la mayoría del metal. O sea, hay nucleación. Estas gotas comienzan a unirse y forman gotas más grandes hasta que se forma una sola gota y tal vez varias gotitas muy pequeñas o varias gotas grandes. Veamos cómo es que evoluciona. Aquí tienen inicialmente y cómo va evolucionando. De tal manera de que al final se produce este fenómeno. Gotas grandes y gotas pequeñas. Eso lo predice muy bien esta interpretación que dio Kawasaki del modelo Ising. Entonces, esto pues no es aquí él se salió del estudio del magnetismo de la materia y le dio una aplicación muy diferente, pero interesante. De hecho, hay algunos físicos que han utilizado el modelo Ising también en el estudio de segregación de poblaciones. Se le han dado aplicaciones un poco exóticas de lo que era originalmente. Bien, ahí tienen la bibliografía principal que se utilizó para este documento, que lo puedo compartir si quieren pues, tenerlo. Con mucho gusto lo comparto. Bien, no sé si hay preguntas. Buenas noches. Quería preguntar qué tal funciona el modelo en 3 dimensiones o qué limitaciones da. Bien, el modelo en 3 dimensiones, en primer lugar, no se ha podido resolver de forma exacta, así como lo hizo Onsager, para ese caso particular donde no hay campo magnético externo y un mallado regular cuadrado.
Sí se puede hacer y no es difícil hacerlo con Monte Carlo. Por ejemplo, el programa que les mostré, ese se puede adaptar. Ese modelo, pues, recuerden que el modelo Ising es un punto de partida para estudiar el magnetismo. Y a partir de eso, haciéndole variantes, se pueden llegar a aproximaciones que dan un comportamiento muy parecido a lo que se observa realmente. En 3 dimensiones ya se ha trabajado con Monte Carlo, por ejemplo, y sí hay buenas aproximaciones comparados con ciertos materiales en condiciones similares a la simulación, porque una simulación es básicamente eso, imitar un experimento. Entonces, para ciertos materiales, los resultados son bastante parecidos en cuanto a la parte de pronosticar cantidades macroscópicas como magnetización, calcular calor específico, por ejemplo, y otros observables macroscópicos, susceptibilidad, cosas así. Así que sí, para ciertos materiales da buenas aproximaciones. Para otros, ¿verdad? Los materiales, ustedes saben, tienen tantas particularidades que hay que hacer otras consideraciones muchas veces. Pero entonces sí se puede utilizar Monte Carlo numéricamente Sí, para poder ver la magnetización en 3 dimensiones. sí se puede. Sí se puede. Y no es tan complicado. No es tan complicado porque básicamente el mallado, en vez de ser un mallado cuadrado, que por cierto se usan condiciones de frontera periódicas, de tal manera que se forma una especie de toroide. Geométricamente hablando, se forma un toroide. Se pueden utilizar hipercubos para colocar en el mallado, ¿cómo se llaman? Los espines. Y en ese caso, pues, una posibilidad es que se genere ese tipo de geometría, un toroide, ¿verdad? Sí se puede usar Monte Carlo. De hecho, Y se usa. una pregunta Porque más. no hay forma, bueno, son muy pocos los casos donde se puede abordar de manera exacta. Muy pocos casos. El método de Monte Carlo y también el alcance que se utiliza, se observa muy bien lo que es ferromagnetismo, pero se puede utilizar este mismo método o cómo se podría variar el método, los algoritmos, las ecuaciones para predecir paramagnetismo o diamagnetismo, por ejemplo. Bueno, de hecho, la transición de fase, ahí pasa de ser un material ferromagnético, aquí, ahí lo puede ver. En esta etapa, el material es ferromagnético. Cuando llega a la temperatura crítica, entonces el material pierde gran parte de esa magnetización y puede pasar a una fase paramagnética. Esto es lo que en termodinámica le llaman un cambio de fase del segundo, ¿cómo es? Cambios de fase de segundo orden, porque siempre permanece como un metal, ¿verdad? Pero esta propiedad que en este caso tiene, que tiene un acoplamiento fuerte de los espines, se pierde y pasa a otro tipo de fase, pero dentro del mismo estado de agregación. Entonces,
puede pasar de ser ferromagnético a paramagnético, en donde hay un magnetismo muy débil, o diamagnético, ¿verdad? Sí hay infinidad de papers donde se utiliza Monte Carlo. Básicamente esa es la herramienta, Monte Carlo, para estudiar todas esas posibilidades desde un punto de vista teórico, ¿verdad? Haciendo la simulación. Haciendo la simulación, por supuesto, generalmente hay alguna manera de comparar para ver si el modelo está realmente dando los resultados esperados. Hay mucha bibliografía al respecto. Esta simulación de Monte Carlo que les presenté, lo que hace es simular justamente el problema de Onsager, el mismo problema de Onsager que aquí creo que lo vamos a ver, por aquí lo tengo, aquí está. Esta es la solución analítica y el desarrollo matemático que hizo él fue impresionante, de altos vuelos. De altos vuelos. Esto no se puede hacer, por ejemplo, para un modelo en 3 dimensiones, pero sí se puede con Monte Carlo, que es una técnica computacional, o sea, es un método computacional. Ok, señor. Teníamos la consulta, creo, también del señor Germán Martínez, así que tiene la palabra. Sí, Herman. Muy buenas noches a todos. Me gustó mucho su participación. Master Race lo hizo excelente. Y a mí siempre me ha llamado la atención estos temas de termodinámica. Eh, Tengo claro de que los modelos que presentó muestran la capacidad que tiene un material de generar campos magnéticos a medida que cambia la temperatura. Y yo solo quisiera saber, ¿verdad? Para yo investigar por mi cuenta. Eh, si estos modelos se pueden ampliar, por ejemplo, vaya a otros tipos de situaciones. Yo pienso en materiales siempre expuestos a calor, ¿verdad? Porque la temperatura está afectando el campo magnético, pero tal vez bajo circunstancias diferentes. Por ejemplo, un mecanismo eh, eléctrico que tal vez esté expuesto a temperaturas, ¿funcionarían ese tipo de modelos ahí en ese tipo de circunstancias o tendría que buscar otro tipo de modelo? Bueno, este modelo de Ising se usa principalmente e inició tratando de explicar el magnetismo en los materiales, pero ya ustedes vieron de que tiene otras interpretaciones también. La interpretación de Kawasaki es muy diferente a lo que originalmente trataba el modelo. Creo que hay una gran familia de aplicaciones diversas. De hecho, sí, existen esas aplicaciones y precisamente por eso es que es tan importante el modelo Ising, porque dio origen a todas estas variantes que han servido para estudiar fenómenos que inicialmente no se pensaba. Por ejemplo, lo que les mencionaba, que se usa para segregación de poblaciones. Hay estudios sobre eso. En aleaciones, en física de partículas, como vieron en lo de confinamiento de quarks, en caso del modelo de Heisenberg. Habría que revisar bibliografía, papers, pero es posible que las aplicaciones, las variantes sean bien amplias, muy amplias. Es un área muy interesante,
Herman. Muy, muy interesante precisamente por las posibilidades que da el modelo. Pero básicamente el modelo Ising tiene esa simplicidad que les mostré, que los espines o los momentos dipolares están orientados hacia arriba y hacia abajo y luego han surgido una gran cantidad de variantes. Entonces hay que revisar la bibliografía, los papers y seguro que sí hay eso que usted dice, seguro que sí. Ok, continuando con las participaciones, tiene la palabra el señor Alejandro Galo Roldán. Muchas gracias, Lorenzo. Marco, lo felicito, como siempre, a una participación concreta, clara, un excelente enfoque del problema. Yo tengo algunas cosas aquí y las voy a hacer una por una para no confundir, para que no nos confundamos. Más que todo son comentarios o inquietudes, pero yo me voy a enfocar más en la parte de la física, más que en la parte numérica. Una primera observación, en verdad, porque uno tiende a pensar que este modelo puede ser similar al modelo de los espines de los electrones, el cual se aborda de manera sencilla utilizando el modelo del random walk, ¿verdad? Que le calcula el número de microestados directamente, ¿verdad? Usando un modelo bien sencillo del binomio. La gran diferencia es que aquí los espines son interactuantes, ¿verdad? Entonces eso es para que marque una diferencia, ¿verdad? Estos espines interactúan, en aquel caso los espines son independientes, ¿verdad? Sí. Así es, ¿verdad? Así es, correcto. Lo otro, y esto sí es una pregunta, es que ¿no cree usted que existe alguna posibilidad que el desacuerdo que hay entre el método de campo promedio con la temperatura que calculó Sanger sea más debido al campo promedio a que en el acoplamiento de los espines solo se están tomando algunos vecinos y se están desestimando otros vecinos, o incluso, ¿verdad? O inclusive de que el acoplamiento no sea por pares como un Russell-Saunders, sino que sea un acoplamiento más complicado. Sí, tiene que ver con eso, sí. Precisamente en la teoría del campo medio se supone que hay como una especie de campo efectivo que es básicamente el mismo para todos y eso no está tomando las fluctuaciones que hay precisamente en el campo, que puede ser por esas razones que usted dice. Ok. Y lo otro es un comentario también. Va en el sentido siguiente, cuando usted comentó de que calculando el valor de ese promedio, se podían ya calcular los calores específicos y todo eso por el método de la mecánica estadística. Realmente el camino más corto es calcular la entropía, la energía interna, y luego con cambios de representación nosotros podemos calcular ya con eso todos los potenciales, sí, todos los potenciales termodinámicos, y directamente sin necesidad de ir a lo molecular podemos ya calcular las propiedades calóricas, las ecuaciones de estado y todo eso directamente, y más bien eso nos sirve para testear el modelo físico o si estamos haciendo realmente un modelo estadístico correcto, ¿verdad? O sea, si la hipótesis estadística está funcionando, ¿verdad? Entonces bastaría con calcular la entropía y conocer la energía interna. Y de ahí todo cae. De ahí cae todo, ¿verdad? Más bien sirven las propiedades calóricas, que son a las que tenemos acceso a medir en el laboratorio, los módulos de compresibilidad, ¿verdad? Y la adiabática, isotérmica, etcétera, nos sirve más bien para testear si los datos experimentales coinciden con los que nosotros obtenemos y para decir si el modelo es correcto o no. Exacto. Sí, eso es lo fantástico de la mecánica cuántica, de la mecánica estadística, que da todo eso. La mecánica estadística junta las tres, ¿verdad? Sí, La dinámica,
que puede ser clásico-cuántica, la parte estadística, ¿verdad? Indudablemente que el método de Gibbs es un método genial, es un método increíblemente genial. Sí. El método de Gibbs de los ensambles es una cuestión increíble. Realmente yo me sorprendo cada vez más cómo pudo lograrse tener esa capacidad de pensamiento, ¿verdad? Bueno, por mi parte, yo solamente agradezco, ¿verdad? Nuevamente su valiosa colaboración. Yo me voy a estar comunicando con usted este fin de semana o la transcurso de otra semana para tratar otros tópicos. Excelente, excelente. Bueno, creo que todavía tenemos otra participación del señor Walter. Creo que Walter estaba pidiendo la palabra. Sí, sí. Tiene la palabra, señor Walter. Sí, buenas noches. Yo solo tenía dos preguntas con respecto al método. Primero, con respecto a las aleaciones. Es que ahí presentó sobre una aleación básicamente de dos materiales, pero se puede extender para tener una combinación de repente de 3 o de 4 metales, como para considerar este efecto, o el modelo incluso, o sea, adaptarlo para que tengan más transiciones y contabilizar eso. Bueno, en principio Kawasaki lo usó solo para aleaciones binarias, pero es probable que se pueda usar por una variante del modelo XY. Puede ser para más metales. Habría que revisar la bibliografía, pero inicialmente la aplicación que hizo Kawasaki, que me parece fantástica porque le dio una interpretación muy diferente a lo que inicialmente es el modelo Ising, lo hizo así. Como Ising supone eso, ¿verdad? De que los espines están arriba y abajo, entonces él pensó en dos, pero probablemente exista esa posibilidad, Walter. Probablemente. Habría que revisar bibliografía al respecto. Tenemos una intervención del señor. Ok, perdón, tenía la segunda pregunta. Solo es por los rangos de temperatura también. Y es que, por ejemplo, para el caso del gadolinio o el disprosio, creo que son materiales que son ferromagnéticos pero a bajas temperaturas. Entonces, con respecto a esas temperaturas que normalmente tenemos para el caso de metales, ¿no? que llegan a esa temperatura crítica, se puede incluir bajo este modelo también como para predecir este comportamiento de magnetización que van a presentarse, dado que de repente pues las condiciones de temperatura en las que normalmente ellos están son algo bajas, básicamente como temperatura ambiente presentan estos comportamientos ferromagnéticos. Sí se puede. De hecho, el modelo Ising ha tenido éxito para predecir esas muchas propiedades termodinámicas, pero nuevamente, ¿verdad? Algunos materiales tienen sus particularidades y de repente hay que utilizar alguna variante en el modelo, agregarle algo. Como les mencionaba al inicio, en muchos casos se toma como punto de partida, así como el modelo simple del movimiento armónico simple, el movimiento armónico simple, que es un movimiento ideal básicamente, y luego usted le agrega amortiguamiento, fuerzas externas, impulsoras, cosas así. Aquí sucede algo similar. Puede tomarlo como punto de partida y sí, el modelo ha tenido éxito, pero habría que ver las particularidades de los materiales y predice bastante bien lo que ocurre. Con Sager, por ejemplo, para materiales que tienen en principio ese comportamiento, pues pudo predecir esa temperatura crítica de manera correcta, aunque eso es en 2 dimensiones. En 3 dimensiones ya no hay manera matemática, analítica de un modelo físico que al resolverlo usted obtenga la energía libre, obtenga temperaturas críticas y susceptibilidades y todo eso, pero sí lo puede hacer usando un Monte Carlo. Con Monte Carlo
es la herramienta por excelencia cuando ya se aplica este modelo a situaciones donde el modelo teórico, el modelo físico ya no le permite avanzar porque es demasiado complejo. Sí ha tenido éxito para esos materiales, Walter, ha tenido éxito el modelo, pero usando Monte Carlo. Las predicciones son satisfactorias. Son satisfactorias. Y eso es lo interesante, que aquí se presta esta técnica numérica para trabajar problemas complejos que no se pueden abordar de manera analítica. Se presta, así que sería bueno que le entraran de lleno a eso. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Ok, muchas gracias, Lick. A la orden. Okay, entonces tiene la palabra el señor Alejandro Galo, que solicitó ahí. Ay, disculpen, que es que ya me gustó la cosa. Esa pregunta que han hecho repetidamente del modelo en 3 dimensiones, voy a pensar un poco livianamente, pero seguramente lo que existe es una certeza de que lo que interesa son materiales isotrópicos. Entonces, si nosotros... ¿por qué? Porque hay evidencia experimental de que así es, ¿verdad? Las propiedades calóricas, térmicas, elásticas, etcétera, de los materiales normalmente se comportan similar en todas direcciones o por lo menos en una. Entonces, de repente, extenderse a la otra dimensión sería reproducir una capa similar de la conducta del material. Probablemente se han enfocado más en números en 2 dimensiones porque pueden ser que sean suficientes para predecir estas propiedades macroscópicas. Es un comentario, ¿verdad? Sí. Lo otro que es que ya me acordé, ahí cuando Walter lo tocó, habló de Kawasaki, es que es una inquietud que me surge. Cuando usted tiene un sistema de spines, no interactuantes o interactuantes, simplemente la energía es una sumatoria, tal como usted lo escribió, ¿verdad? El hamiltoniano es una sumatoria que lleva el hamiltoniano de interacción y el hamiltoniano externo. En ese caso. En el caso de que usted tenga valores que no solamente haya rotas, que solamente haya posibilidades arriba y abajo, se vuelve una situación similar a lo que pasa con el momento, con la cuantización de un rotor rígido, ¿verdad? Que es cuando aparece el número cuántico azimutal en las soluciones esféricas de la ecuación de Schrödinger, que aparece el rotor rígido y que entonces aparecen estados de cuantización para energía así, de esa forma. ¿Será algo similar lo que hizo este señor cuando modeló el sistema de tener diferentes orientaciones, orientación arbitraria para el spin? Sí. Cuando ya se consideran esas posibilidades, el hamiltoniano, pues habría que tomar en cuenta esos términos de energía y bueno, analizarlos con el modelo, con la simulación numérica. Al tomar en cuenta eso, las aproximaciones, yo he visto varios papers sobre esto de Monte Carlo y sí tiene mucho éxito en predecir correctamente lo que ocurre macroscópicamente, si se toman en cuenta esos efectos que usted está mencionando, el rotor, por ejemplo. Sí, el rotor. Sí. Y lo otro es una observación. Cuando usted mencionó que la H era constante, que nosotros lo entendemos claramente, no es una constante H en el tiempo,
es una constante H en el tiempo porque es un valor promedio termodinámico de equilibrio. Pero la H es una función, como la H corresponde a la variable extensiva, que va asociada con la variable intensiva magnetización, es una función de la temperatura, del volumen, de la presión, de la entropía, de la energía interna, dependiendo de la representación que usted quiere utilizar, ¿verdad? Entonces es una constante en el sentido de que es en el tiempo, porque estamos hablando de termodinámica de equilibrio. Sí, así es. Así es. Es correcto. Es correcto. Sí. Yo hoy sí me callo, Marquito. Ya. No, Muy es que es un bueno, tema muy bueno. muy interesante. Muy interesante, sí. Esperamos tenerlo pronto ya en la próxima. Sí, con mucho gusto. Sí. Con mucho gusto. Ok, no sé si algún otro compañero va a hacer algún comentario, alguna pregunta. Bueno, parece que no. Bueno, pues ya la participación del señor Roberto, que los felicita, señor Marco. Buena charla. Nos dice el señor Brian Larios, que nos dice, pues muy bonita plática, felicidades al profesor Marco Reyes. El modelo de Ising en 3D se puede resolver analíticamente con técnicas de supercuerdas, como bien mencionó el profesor Reyes. La geometría ahí es muy rica para los que les gustan las superficies de Rayman. Ah, qué interesante. Sí, ahí nos participa. Usando supercuerdas. Ah, es un dato interesante. Sí, ahí nos compartía el señor Brian Larios. Gracias. Bueno, alguna otra. Bueno, y nos comparte también un link. Que bueno, no es un link, es un PDF. Se lo voy a copiar a usted directamente en el WhatsApp. Y los demás creo que ya lo acceden de un solo, ¿verdad? Le voy a enviar el PDF de este documento, Lorenzo. Sí, está bien porque para que lo comparta. Lo vamos a compartir en la página y vamos a subir también la presentación que está siendo guardada. Es decir, Lorenzo, cuando tenga el video ahí en YouTube, mande el link porque yo lo comparto en otros chats. Ah, ok. Sí. Ahorita nomás que terminemos la charla, yo lo voy a subir y hoy inmediatamente voy a subir el link. Ok. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación a este coloquio. A ustedes, gracias a todos. Buenas noches. Bueno, pues para concluir, pues le damos las gracias al señor Marco Reyes y que pues nuevamente creo que lo vamos a tener en otra presentación más o en otra charla más como esta. Y también le damos las gracias a las personas que atendieron la invitación y que nos han acompañado, los que han participado y los que han estado presentes, ¿verdad? En estos tiempos que son complicados. Y nuevamente, señor Marco Reyes, muchísimas gracias y que pase buenas noches y siempre ahí vamos a estar pendientes de que nos acompañe en otra charla más. Gracias, muchas gracias a todos. Ok, muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches, Lorenzo. Gracias a usted, Lorenzo, también. Ahí estamos siempre pendientes.